Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su episodio favorito, nuestro segundo episodio de este podcast que vamos comenzando Fanny y yo. En mis zapatos, todos son de charol. Yo soy Diego Jiménez y hoy me acompaña Fanny Robles, quien está pues precisamente como coanfitriona en este su espacio para escuchar aquellas historias inspiradoras, de terror, de todo tipo para pues pasar el rato y aprender también juntos un poco del godinato y de todo lo que trae consigo. ¿Cómo estás, Fanny? Bienvenida. Hola Diego, pues emocionada con este segundo capítulo, que estoy súper, de alguna forma nerviosa, pero también pues feliz de poder continuar con este proyecto. En mis zapatos todos son de charol. Hoy vamos a platicar de un tema que a todos probablemente nos ha pasado y que la verdad esperamos que se puedan unir a algunos de ustedes. Y si no es por este medio, que nos vayan siguiendo en nuestro canal de YouTube. La realidad es que, bueno, pues cada uno tiene una perspectiva. Vamos a hablar desde nuestras experiencias, desde nuestra forma de pensar y también desde, ¿por qué no desde nuestros sentimientos, un poco de trauma y un poco de lo que nos ha tocado vivir de tiempo en tiempo? Entonces, Diego, dime, ¿qué opinas? ¿Quieres dar el tema? Claro que sí, con todo gusto. Pues hoy creo que vamos a hablar de un tema que a todos nos ha pasado y es precisamente el rechazo laboral, que suena muy fuerte, ¿no? Pero pues la realidad es que nos enfrentamos en el día a día a esto y más cuando estamos buscando empleo, ya sea de forma activa, de forma constante o bien, pues a lo mejor viendo alguna oportunidad, algún proyecto adicional a lo que tenemos ya como algo establecido. Pero bueno, de alguna u otra forma creo que todos hemos pasado por esta etapa y este proceso de el rechazo. Y bueno, al final del día, hoy nosotros vamos a hablar desde nuestras experiencias, pero también queremos recordarles que próximamente estaremos teniendo invitados para hablar también de diversos temas que a ustedes pues les van a poder llamar seguramente la atención y que sobre todo pues también van a hacer aprender juntos. Y lo que queremos es que, pues por un rato, todos nos pongamos en los zapatos del otro y entendamos las diferentes situaciones que pueden estar viviendo. Y de este modo también aprender si es que nosotros estamos pasando por esa situación. Entonces, Fanny, cuéntame un poquito tú también acerca de tus experiencias en este ámbito del rechazo laboral. Te doy la palabra. Justamente platicábamos, Diego, hace algunas semanas de ese tema, y la verdad es que desde mi perspectiva, bueno, más bien desde mi experiencia personal, tuve alguna vez una historia en un proceso hace algunos años que la verdad es que no solo me rechazó, sino me aceptó y luego ya no me quiso. Y finalmente yo pasé pues no solamente por un rechazo primero inicial de este proceso que me dijeron sí y luego me dijeron que no, sino también yo concluí con un proyecto que tenía en proceso porque di preferencia a ¿no? Entonces, no solamente fue el casi algo, sino que me quedé sin dos oportunidades, una en la que yo ya estaba laborando y otra en la que pues finalmente había hecho todo el proceso, me habían dicho que sí, más o menos como un mes, me dijeron que siempre no, de la forma que a lo mejor desde mi perspectiva y en esa posición en ese momento, pues no fue la más cordial. Pero la verdad es que se vuelven pues experiencias de vida en la que pues evidentemente momentáneamente no son tu mejor amigo quien te dijo que no y pero conforme va pasando el tiempo pues es parte del proceso, ¿no? Sin embargo, esos encantamientos que tienen esas propuestas en las que tú estás enfocado, estás dedicado, dices, oye, yo quisiera conquistar esta propuesta, como tu ideal conseguir y piensas que en ese momento la parte de tu vida va a ser como otro trabajo, la verdad es que sí se llevan emociones y no solo emociones, sino también implicaciones económicas que conllevan ese tipo de decisiones o ese tipo de rechazos, ¿no? Finalmente, creo que todos, o considero que la mayoría de nosotros cuando buscamos un trabajo, es por un crecimiento, por un proyecto, por una mejora de vida, o porque en ese momento también ese trabajo
se ajusta a las condiciones tanto laborales como personales y económicas que sumaría, ¿no? La verdad es que eso es casi algo y el rechazo del sí, pero luego no, es súper deprimente. Honestamente, sí hay cosas que incluso platicábamos, Diego, que incluso te llevan a terapia o que de repente sí, a que alguien más te pueda apoyar, ¿no? Cuando eres abiertamente o cuando eres tan abierto en los temas y no tienes problema en que alguien más te vea susceptible de ello, pues finalmente el apoyo también de los amigos o de las nuevas amistades que se van haciendo un lazo de apoyo, pues la verdad es que ayudan mucho en estos momentos, ¿no? ¿Qué piensas, Diego? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que finalmente eso es casi algo y esas, pues ahora sí que esperanzas, ¿no? De que sí sea, cuando realmente pues ya avanzaste demasiado en un proceso, son las que más duelen, ¿no? Duelen más que una ruptura amorosa, seguramente. O Pero parecido. como bien lo decías, también son experiencias que nos ayudan también a ver la vida de otra manera, porque posiblemente a lo mejor nosotros teníamos un plan o una idea de entrar a cierta organización, a cierta empresa, a cierto proyecto, pero tal vez pasado el tiempo y estando ya en otro lugar, estando trabajando con otras personas, te das cuenta y dices, bueno, claro, ese lugar tal vez no era para mí. Y yo lo decía ayer, ¿no? No es que seamos el club de los optimistas, pero finalmente los designios de la vida siempre suceden por algo y para algo, ¿no? Entonces, digo, yo también te puedo contar que desde mi experiencia siempre me han tocado, pues, procesos larguísimos, ¿no? En donde, o sea, recuerdo unos, sobre todo que estuve casi 2, 3 meses en el proceso, entre que una entrevista sí, otra que no. Finalmente hubo un momento en donde me dijeron como, oye, pues ya estamos así preparando ya casi casi el contrato para que entres y yo, Me wow, qué dijeron que eras emoción, ¿no? tú. Sí, Así, me dijeron que eras tú. había visto en alguien más, ¿no? Precisamente. Y Ya entonces sé. finalmente recuerdo que en ese momento yo estaba muy emocionado y también rechacé otra oferta laboral en donde justamente todavía el reclutador recuerdo que fue bien amable y fue una experiencia bien divertida con él porque me decía, ¿de verdad no quieres participar en el proceso? Y yo le decía, no, porque ya estoy acá. Y me decía, bueno, yo todavía te dejo la puerta abierta, piénsalo, avísame en la tarde, o sea, tú medítalo. Y yo, no, ya te dije que no. O sea, no. Bueno, está bien, dice, que te vaya muy bien, que todo pase bien. Y bueno, finalmente después quedé ahí con cara de tonto, ¿no? Así de payaso yo, arreglando de frente al espejo, ¿no? Con mi peluca y todo. Pero finalmente después entendí que ese lugar posiblemente no era para mí, ¿no? Al final del día, no era el espacio que me pertenecía y no era finalmente también a lo mejor lo que yo hubiera querido para mi vida. Pues finalmente me puse a pensar y dije, bueno, para empezar me quedaba lejísimos, ¿no? Tal vez la propuesta económica o la propuesta laboral sonaba bastante bien, pero me quedaba muy lejos, ¿no? Y también, pues se veía que era algo muy demandante y digo, yo no tengo problema con el trabajo, creo que nadie, pero también tenemos, pues, o queremos la mayoría espacio para tiempos libres, ¿no? Entonces, al parecer ayer era como estar de Sí. lunes a sábado, lunes a domingo, ¿no? Entonces era como un poquito más la carga y dije, bueno, por algo también no se dio en ese momento, ¿no? Pero tú qué opinas? Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, Dime. justo te iba a preguntar de todas estas emociones que yo creo que ahorita nos reímos, ¿no? Y lo vemos como algo gracioso. Pero tú Claro. qué opinas de todas las emociones que en ese momento uno siente y que dice, híjole, es que me acaban de rechazar, ¿no? Ya lo decíamos, duele más que esta ruptura amor. Tuvimos por años, ¿no? Porque llegan un buen Ya lo sentimientos, ¿no? sé. Sentimientos que a lo mejor dices, híjole, me siento invalidado, me siento como que no fui lo suficientemente bueno, que algo falló en mí, ¿no? Te empiezas a cuestionar y a ver mil defectos, ¿no? Entonces, Sí, cuéntame. claro. Fíjate que yo pienso que aunado a eso, sí, son totalmente las emociones. La verdad es que creo que
el punto que tú tocabas de realmente es la posición que tú quieres o es la empresa donde yo quisiera contribuir, desde dónde estamos pasando, qué es el tipo de empresa que estamos buscando, si son las más apropiadas o no. Y justamente ese punto me hace recordar que en este proceso que a mí fue como más significativo en su momento, porque digo, o sea, he aplicado a diversos puestos, pero a lo mejor no han tenido el mismo impacto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esta empresa, la verdad es que tenía un proceso que había mucha área de mejora. Sin embargo, hubo algunas palabras que una de las entrevistas me hizo pensar en que a lo mejor, o sea, me hizo pensar después de la reflexión, ¿no? Yo estaba emocionada de ser contratada, pero posterior, esta persona me dijo que esa empresa no requería tanta tecnología o tantas implementaciones, eh, o no podría trabajar de la forma en la que a lo mejor yo quisiera aplicar, ¿no? Sin embargo, finalmente también es como en la parte en la que uno analiza si estás en la mejor empresa en la que tú puedes desarrollar tus habilidades y aplicar lo que sabes y aprender, y entonces te pones a valorar que efectivamente es parte del proceso. Finalmente, cuando uno busca trabajo, pues también es una necesidad no solo profesional de crecimiento, a veces también es una necesidad económica, pero finalmente trabajamos porque somos profesionistas, por eso estudiamos, practicamos día a día y especializamos cada una de nuestras actividades con el fin de ser mejores. Pero sí es cierto que a veces tú llegas con tu montón de cositas bonitas y habilidades, cualidades, o sea, incluidas las áreas de mejora y todo lo que podamos sumar a esa empresa, pero no eres tan, o no te perciben en la forma en la que tú piensas en tu cabeza que es tu realidad, ¿sabes? Entonces, también a veces esta parte del proceso de decir adiós a ese gran amor o esa gran ilusión que tú pensabas que esa empresa, o esa posición, no la empresa, la posición como tal, podría ser la ideal para ti, pues no tiene el mejor resultado, ¿no? Pero esto nos hace llevar o hacer un camino en el que probablemente encontremos y analicemos de mejor forma a dónde vamos aplicando, ¿no? Porque pues también se considera que a lo mejor tú piensas que es el ideal, pero también hay una perspectiva que es de valoración, ¿no? Y siempre recordar también que es algo, digo, en forma positiva, que es algo que no está en tus manos, porque la toma de decisiones en ese momento pues no te corresponde, ¿no? Entonces, creo que sí es difícil. Hoy me río. Yo hace unos años estaba un poco bastante enojada y pero la verdad es que sí, o sea, yo sí lo comparo como el casi algo. Lo que yo te decía, para mí sí es un casi algo que no funcionó. ¿O qué opinas, No, Diego? sí, totalmente. O sea, yo creo que en ese momento, y yo la verdad es que lo puedo decir, digo, aparte soy signo cáncer, entonces soy muy emocional. Este, pues sí duele, ¿no? Y duele muchísimo. Precisamente está esta parte en donde dices, híjole, pero ¿qué hice mal? ¿Qué fallé? Y como le dices, era ese casi algo tan perfecto, ¿no? Es esa pareja que tenías tú así en la mente y que dijiste, ya la hice. De aquí salgo al altar. ¿No? Sí, Acepto. sí acepto casarme con ustedes, ¿no? Pero, es que técnicamente tienes una gran relación con, o sea, cuando tú estás enfocado en algo, tienes una gran relación de crecimiento, de conocer a la gente, de trato, de maltrato, o sea, digo, no lo quiero tomar como una connotación negativa, pero evidentemente cuando trabajas con tantas regiones, a veces solamente con una región, pero de todos modos pensamos distintos, entonces, y llevamos muchas horas conectados ya sea físicamente o conectados vía remota con personas de otros países, muchas horas. sí, totalmente. Y digo, al final del día creo que también radica esta parte de nunca hacerte ilusiones. Creo que al final del día estar dentro de un proceso y justamente avanzar en las etapas nunca es bueno ni sano para uno mismo, como hacerte precisamente de estas ilusiones, porque pues al final del día la caída o lo que pues
si conlleva precisamente el hecho de que te rechacen, pues te va a doler muchísimo más, ¿no? Entonces, también creo que es parte fundamental nunca cerrarte a tener solo un proceso, como tal vez nos pasó a nosotros, ¿no? Que por confiar o porque precisamente ya teníamos ese contrato, ¿no? Rechazamos otras ofertas más. Y por ahí una gran amiga y colega que estuvo hace mucho tiempo con nosotros también en un podcast que teníamos, me decía justamente en ese momento en el que no me quedé ahí, pero finalmente ya me había quedado en otro lugar, me dijo, oye, pásame tu CV porque tengo una vacante, ¿no? Con una colega y así. Y yo le decía, pero es que ya tengo trabajo. Y me dice, sí, pero siempre hay que tener opciones. O sea, el hecho de que a lo mejor ahorita ya estés trabajando, de que posiblemente ya te vayan a contratar, de que posiblemente a lo mejor ya estés finalizando el proceso, no significa que no vayas a necesitar de más opciones. Y esto no tanto por la parte de a lo mejor, ay, soy irresponsable y me salgo del trabajo, sino porque siempre hay un mar de posibilidades. Y digo, por ahí también leía como estos casos, ¿no? De gente que a lo mejor ya hasta había llegado como a la parte de, oye, tal día firmas tu contrato, y finalmente se llegaba el día y era como de, ¿sabes qué? Ya no, finalmente ya no lo vamos a firmar. Justamente, ay no, es horrible, porque la verdad es que a mí, yo entregué todos los documentos, todo bien precioso, yo ya estaba con el traje puesto para irme, yo y mis contratos y mis gestiones legales y todo lo que yo pudiera aportar. La verdad es que yo ya estaba puesta y lista. Solo estaba esperando el día para tomar mi bolsita e irme a presentar. Y no, la verdad es que finalmente en algún punto yo tuve que preguntar, oye, la verdad es que yo considero que ya llevan más de un mes con este tema, yo necesito tener honestidad respecto de la posición o me pongo a buscar trabajo, porque finalmente yo renuncié a otro proyecto por esto, por esta posición, pero no me parece válido y ya la verdad es que la chica que era como el contacto, que era la manager en ese momento, ella me dijo, hasta que yo le pregunté, vía telefónica, como esa esta es tu realidad si buscas trabajo. Y justamente también creo que esa es la parte en la que hace pues tan doloroso a veces el proceso, ¿no? No hay forma de decir uno o hasta aquí que no sea un poco doloroso, ¿no? Pero finalmente, porque pues sí, es un rechazo que es parte de un proceso para llegar al espacio adecuado, pero sigue siendo un rechazo. Y la verdad es que sigue siendo doloroso y a veces ya ese dolor se convierte en una experiencia que suma y entonces te da la tolerancia, considero, para que entonces tú estés más preparado para pues para ese proceso y que va a suceder sí o sí, sin expectativas, dirían por ahí. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que al final del día es lo que ya decía, sin expectativas, sin ilusiones, dejar que fluya y lo que va a ser siempre, ¿no? No, pues finalmente, claro, aunque te pongas, pues por ahí bien lo dicen, ¿no? Cuando te toca y cuando no, pues ni aunque te pongas. Aunque ese dicho se ocupa para otras cosas más trágicas, pero creo que al final del día la vida es de esa forma, ¿no? Lo que está designado para ti llegará. Y creo que también parte fundamental es esto que les contábamos, ¿no? El hecho de no casarse con un solo lugar, de no casarse con una sola idea. Digo, al final del día hay muchas posibilidades, hay muchas, pues sí, formas todavía de que si se cerró una puerta, no desesperarse porque posiblemente la que nos corresponde sea muchísimo más grande, ¿no? Entonces, creo que también Fanny y yo lo vivimos en esa etapa, ¿no? Porque recuerdo que fue también en el periodo en que nos conocíamos, en donde decíamos, es que se nos estaban cerrando un buen de puertas, ¿no? Y se nos cerraba como precisamente estas ilusiones que teníamos de entrar aquí, de entrar acá, ¿no? De hacer esto, de hacer aquello. Pero al final del día llegamos a los lugares que considero eran los adecuados para nosotros, porque por un lado, a lo mejor no, nos permitían en temas de horarios, pues tener una flexibilidad en cuestión de lo que hacíamos, era lo que nos gusta, lo que nos apasiona, ¿no? Y finalmente creo que la vida, al final del día, te va llevando precisamente por ese camino.
Haciendo una pequeña pausa, voy a leer algunos comentarios que están por aquí. Oliver, bienvenido, muchas gracias por escucharnos. Yesenia Martínez, buenas noches, saludos desde Costa Rica. Muchas gracias, Yesenia, por estar aquí. Un gusto tenerte desde allá con nosotros. Y bueno, una vez más, retomando este tema, después de esta pausa, pues sí, es fundamental siempre tener los planes B, planes C e incluso planes D, porque uno nunca sabe lo que puede suceder. Incluso también algo que a lo mejor muchas veces nos da pena, siento yo, y a lo mejor no me dejarás mentirlo, es la parte de lo que ya decías. ¿Le escribo o no le escribo a la reclutadora? ¿Contacto al jefe inmediato o no lo contacto, no? Porque precisamente cuando tenemos un periodo sin respuesta, es también cuando nos entran estas dudas de qué estará pasando, si habré avanzado, no lo habré hecho, pero creo que nuestra recomendación es siempre hacerlo. Hacerlo, obviamente, en un tiempo considerado y precisamente ya también, si después de 2 mensajes en un tiempo considerable, es decir, que lo mandaste a la semana y luego el otro a la otra semana y no tienes contestación, pues también el silencio habla, pero finalmente es una forma pues muy negativa, ¿no? Y que a mi parecer carece un poco de empatía, ¿no? O más bien carece totalmente de empatía, porque precisamente creo que todos tenemos el derecho, ¿no? Más que el derecho, es un tema de respeto, ¿no? Un tema de respeto a saber, pues, precisamente qué pasó con tu postulación, si avanzaste o no avanzaste, ¿no? Entonces, yo les diría que sí, o sea, que al final del día, si estamos en un proceso y precisamente tenemos algunas dudas, queremos clarificar ciertas cosas, pues no dudemos en mandar un mensajito, ¿no? Eso es parte fundamental también de nuestras experiencias, porque al final del día, ¿qué hubiera pasado, Fanny, si no mandas ese mensaje o si ni siquiera hablas con la persona, ¿no? Yo creo que... Sí, claro. Te deja, o sea, deja pasar mucho tiempo, pero sabes, yo ahí, Diego, yo entiendo perfectamente que el momento de decir, oye, no, o la notificación del protocolo de cumplir con el tema de, pues, optamos por otra opción, o nos fuimos, o elegimos otro perfil, o finalmente se cerró la vacante, lo que tú quieras. Yo creo que sí es parte de lo que alguna vez platicamos que debería ser parte del protocolo. Sin embargo, también pienso, digo, como colaboradora de otras empresas o de la iniciativa, pienso que también a veces, dependiendo de la cantidad de carga de trabajo y como están tan estandarizados también los procesos y están tan mecanizados, digo, de verdad, a mí me tocó un reclutador en algún momento para una empresa también que apliqué, y la verdad es que él era encantador, tenía tiempo y espacio para todo, pero sin duda él me dijo que estaba saturado y incluso me ayudó, fue bastante amable para hacer ciertas recomendaciones y en otras posiciones en su momento. La verdad es que ha sido un reclutador que uno en muchos, pero siento que también a veces no justifico que no puedan tener la mejor respuesta, pero a veces sí también entiendo las cargas de trabajo, ¿no? Sin embargo, creo que igual que todo se estandariza, pueden generar un protocolo para esto, o como los correos que luego te llegan, ¿no? Pues sí, ya solo te ponen tu nombre o apreciable no colaborador, quien aplica, ¿no? O atentamente, no sé, que va dirigido ya es un genérico como tal. Entonces, a veces también cuando uno está herido, tampoco es como la mejor respuesta que quiere escuchar, ¿no? Pero también esos rechazos yo lo veo también como a veces te permite ver más allá que puedes hacer otras cosas. Es decir, esta posición me demandaba tanto tiempo, pero yo también necesito en este momento por temas personales hacerlo de otra forma. Entonces elijo buscar otro tipo de actividades que también yo sea una experta en ello, pero que no me hace que yo, Fanny, solo sea una manager, una abogada, un asistente, una administradora, sino me redefine en las actividades que voy haciendo. Y entonces también de repente, a lo mejor voy a sonar muy, no sé, muy irreal, pero la verdad es que sí pasa
que de repente te reencuentras con los sueños que tú tienes, porque esos procesos de pérdida en los que concluye un proceso y inicias otro, o que estás en diferentes rechazos diversos, porque aplicas en muchos lados, o sea, esa es la realidad laboral. Y conforme vas escalando, hay menos posiciones de directores, hay menos posiciones de managers, dependiendo el tipo de empresa o el tipo de sector. Pero la realidad es que si nosotros como profesionistas buscamos un trabajo, estamos sujetos a ese tipo de rechazos, muchos pocos instantes, ¿no? Pero también te permite abrir los ojos a que tú puedes generar de otra forma, es decir, a que tú apertures. Y entonces retomo el punto que tú decías, no dejemos solamente en una actividad a lo que nos dedicamos, lo que hacemos, lo que amamos, sino también dividamos para que también nosotros podamos ver del rechazo tan profunda si solo viene de un trabajo. O sea, porque a veces todo nuestro tiempo lo dedicamos solo a un amor, ¿no? Y entonces es como recordar que también podemos hacer con todas las habilidades que hemos adquirido un nuevo profesionista, una nueva fan, un nuevo Diego, alguien que venda algo distinto, pero que pues al final monetice sus capacidades, sus habilidades, todo esto que puedas sumar a quien en ese momento lo requiera, ¿no? Y que también no te define lo que fuiste antes, te define cómo vamos haciendo con lo que ya aprendimos nuestro futuro. Y que realmente, finalmente, la parte laboral es parte de la vida, pero es una parte de la vida y del proceso. Totalmente. Incluido que fueras Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿No? Y esta sí. parte de reinventarse es vital para todos. O sea, creo que por ahí bien lo dicen, ¿no? El ser humano creo que lo único que está acostumbrado, o más bien la única constante en la vida es el cambio, ¿no? Y como seres humanos es algo que atravesamos constantemente, ¿no? Entonces, ya lo comentaba yo también con una colega en la mañana, porque le expresaba mi sentir, ¿no? Con este tema, y estábamos ahí platicando, ¿no? Y de pronto cayendo en el llanto. Pero ya me decía ella también, ¿no? Tómate también un tiempo para capacitarte, para reinventarte. Finalmente somos nosotros mismos quienes nos vamos a maximizar, ¿no? Y el hecho de que nos hayan rechazado, como bien decías, Fanny, tampoco nos va a definir como personas y tampoco significa que seamos los peores o que seamos o que tengamos precisamente algún defecto, sino que más bien, pues ese no era el lugar, tal vez no hacíamos match con esa vacante, pero sí podemos hacer match con otras cosas, ¿no? Como bien lo decías, un proyecto personal, un proyecto de vida, que a lo mejor tenía mucho tiempo que no me salía a correr, ¿no? Entonces voy y salgo y lo hago, ¿no? Que tenía mucho tiempo que no cocinaba, porque no tenía ni siquiera el tiempo en la oficina de llegar a casa a una buena hora, pues ahora lo tengo y me encanta a lo mejor hacer pasteles, hacer gelatinas, hacer flanes, no lo sé, o sea, son muchas cosas que al final del día creo que cada uno nos apasiona de forma distinta, incluso hasta dibujar, escribir, retomar incluso la escuela, digo, a mí me ha funcionado bastante también para replantearme esa parte, de decir, bueno, ya es momento, ¿no? Ya es momento de hacerlo, pero creo que todos tenemos al final del día algo que hacer y algo que aportar, ¿no? Entonces, si finalmente nos quedamos solo con el rechazo, pues no vamos a avanzar hacia donde queremos llegar. Y entonces, ¿qué va a venir después? Pues un estancamiento, pensamientos negativos, ¿no? Cosas que al final del día no nos van a sumar para algo mucho mejor. Entonces, creo que ahí la recomendación, y cerrando un poquito ya también con este tema, sería pues eso, que nunca nos demos por vencidos al tener pues ahora sí que una situación como esta, sino que más bien pues podamos reinventarnos y seguir adelante y decir, bueno, esta vez falló por esto y por esto, ¿no? Incluso también a lo mejor uno mismo hacer una autorreflexión de, oye, pues sabes qué, sí, en la entrevista me pasé y contesté muy grosero, ¿no? O en la entrevista no alcancé a decir todo lo que tenía que decir, ¿no? Porque también es cierto que a veces nuestras emociones nos invaden muchísimo, ¿no? Entonces,
no sé, probablemente a lo mejor antes de entrar a mi entrevista me hicieron enojar, ¿no? O estaba demasiado triste, o estaba demasiado feliz, ¿no? Entonces, creo que al final del día hay situaciones que también podemos nosotros ir identificando y decir, bueno, a lo mejor en esta entrevista me comporté un poquito más apático, ¿no? Lo voy a mejorar para la siguiente, o tal vez en este momento de la vida me faltó comentar más sobre mis proyectos destacables y a lo mejor solo mencioné alguna que otra actividad, ¿no? Creo que eso también es parte fundamental de este análisis y de esta autorreflexión que debemos de hacer. Y precisamente, pues no quedarnos, como les decía, con esas palabras NO, el no, sino más bien continuar y decir, bueno, está bien, se cerró esta puerta, pero volteas y, oh sorpresa, tienes 10 más que pueden estar esperando abrirse, ¿no? Entonces, Fanny, ¿con qué te gustaría cerrar? Cuéntanos. Pues mira, yo la verdad es que desde mi experiencia, ya como un poco pasado el tiempo y el análisis, yo justo coincido en esto de, a mí me ayudó a identificar qué era lo que yo quería, ¿no? O sea, qué era lo que realmente quería, porque de repente tú vas pensando que vas por una posición muy similar a la que tú querías, a la que tú tenías, de dónde partiste, porque mi experiencia, porque yo valgo. Pero la realidad es que en el campo laboral o en el mercado laboral van cambiando las cosas de tiempo en tiempo, ¿no? Y eso te hace reflexionar en lo que realmente tú quieres. ¿Cuántos años has pasado haciendo lo mismo? ¿Cuántos no? ¿Y cuántos te has detenido por otras circunstancias, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría concluir en esto es, te da visibilidad de lo que quieres, de lo que tú tienes que mejorar, porque es una realidad que hay cosas que podemos mejorar siempre, y también de cuál es el proceso en el que tú pudieras mejorarlo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace falta? Y una expectativa real de lo que tú quieres alcanzar. Entonces, yo pienso que sería qué quieres, qué debes de mejorar, y que no lo tomes como un rechazo y de aquí al suicidio, porque pues la verdad es que no irías solo. Somos a veces muchos los que de repente hemos pasado por el proceso, no una, dos, sino varias veces, pero más bien considerar lo que es parte del proceso. Si bien es cierto, a veces no estamos en la situación ideal, ni económica, ni social, ni emocional, y es muy sencillo decirlo pasado un tiempo de la reflexión y del golpe, pero la verdad es que es parte de la realidad laboral para todos los que somos empleados, ¿no? Y también a veces para todos aquellos que lideramos proyectos como titulares de nuestros propios proyectos, porque podemos tener esa misma idea del rechazo desde otra perspectiva, pero también ese éxito que podemos alcanzar, que bueno, es la puerta que todos buscamos o el camino hacia donde vamos, ¿no? Entonces, Diego, creo que con esos 3 puntos consideraría que pudiera concluir en esta reflexión y en esta lección de vida que hemos tenido. Perfecto, buenísimo. Y yo creo que también algo muy importante, y sería algo que me gustaría agregar, es nada es personal. Nada es personal. Pareciera que sí, pero no. Porque, pues a veces también, si lo hacemos muy de, ay, no, es que fue porque a mí me lo dijeron en específico, ¿no? A mí me lo dijeron, ¿por qué no se lo dijeron al otro, no? Pues realmente no vamos a llegar a nada, como les decía, ¿no? Entonces, un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. La verdad es que este es nuestro segundo episodio de En Mis Zapatos, todos son de Charol. Vamos a estar transmitiendo con ustedes cada semana, cada 15 días. La realidad es que no sabemos si no les vamos a dar fechas para que no nos esperen. Pero lo que sí les vamos a decir es que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es En Mis Zapatos, todos son de Charol. Así nos pueden encontrar. Precisamente ahí estaremos subiendo todos nuestros videos, todas nuestras entrevistas, todo lo que este proyecto que con mucho amor hemos creado Fanny y yo para ustedes, porque precisamente queremos contar estas historias y contar estos temas, pero también de una forma más alegre, más humorística un poco, porque al final del día también la vida sin las risas, ¿qué sería? Entonces, Fanny, ¿cómo te despides tú esta noche? Bueno, Diego, yo agradecida de que tengamos, que a ustedes se estén tomando el tiempo de escucharnos y que en algún momento podamos coincidir.
consideren que este es un canal que está abierto a cualquier tipo de reflexión, de temas laborales y bueno, y vamos a estar abordando de tiempo en tiempo algunos otros temas, pero la verdad muy agradecida por el tiempo que nos dedicaron en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Y bueno, yo creo que con eso, Diego, concluiría y pues nos estaríamos viendo en el siguiente episodio. Perfecto, nada más para despedirnos, Yesenia nos pone muchas gracias por compartir, excelente contenido, mente positiva y desarrollarte en cada etapa del proceso. Feliz noche. Feliz noche para ti también, Yesenia, y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Estaremos pues la próxima semana aquí con ustedes. Tenemos una invitada muy especial, pero ya la estaremos ahí publicando en nuestras redes sociales. Síganos a nosotros, Fanny Robles y su servidor, Diego Jiménez. Ay, ya se fue. Nos vemos. Bye.